La sentencia que aquí presentamos es la sentencia SP 1829 del 20 de agosto del 2025, radicado 61-135 y magistrado ponente el Dr. Gerson Chaverra Castro. Dado que la presente sentencia contiene 60 páginas en total, dada su importancia y para no hacer farragosa su escucha, nos permitimos dividir la misma en dos partes, llegando en este primer capítulo a la página 19, en donde abordaremos el asunto, los hechos, los antecedentes, la sentencia de primera instancia, la decisión impugnada, la impugnación especial y nos centraremos hasta las consideraciones de la Corte, en particular del título del delito de concierto para delinquir. Y como punto más importante, del título de la interceptación de comunicaciones. En un segundo capítulo abordaremos desde la página 19 hasta las 60 en total que contiene el caso en concreto. Bienvenidos pues a este primer episodio de la sentencia 61-135. El asunto de esta sentencia se trata del pronunciamiento que hace la Sala sobre la impugnación especial que presentó el defensor de Carlos Arturo en contra de la condena que profirió el 3 de diciembre del 2020 la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga. Este tribunal revocó la absolución dictada el 11 de marzo de esa anualidad por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de la misma ciudad. Y en su reemplazo, el tribunal condenó a Carlos Arturo por el delito de concierto para delinquir agravado. Los hechos se dan entre los meses de julio del 2010 a diciembre del 2011, donde operó en los municipios de Puerto Boyacá, Cimitarra y aledaños una banda criminal denominada Los Botalones, organizada por varios desmovilizados de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, que se dedicaba a actividades de narcotráfico y apoderamiento de hidrocarburos en poliductos y oleoductos de Ecopetrol. Se estableció que ese combustible, luego de que era apropiado, era transportado con destino a los departamentos de Nariño y Cauca, lugares donde serviría de insumo para la producción de sustancias estupefacientes, además de que ese grupo delictivo también se dedicaba a la fabricación y comercialización de sustancias ilegales. Esa organización estuvo conformada por varias personas, entre ellos Arturo, Víctor Julio, John Jairo, Carlos Alberto, Omar Ancísar, Omar Egidio, Rubén Darío y el aquí procesado Carlos Arturo. Este último, o sea, Carlos Arturo, el aquí procesado, era una de las personas que apoyaba las labores de apoderamiento del hidrocarburo y posterior transporte. Pasemos a los antecedentes procesales. Los días 4 y 5 de diciembre del 2011, ante el Juzgado Primero Penal Municipal Ambulante con función de control de garantías de Bucaramanga, una vez se legalizó los procedimientos de captura, se formuló imputación en contra de, primero, Arturo y John Jairo por los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado y apoderamiento de hidrocarburos. Como segundo punto, Víctor Julio, Guillermo de Jesús y Evelio por el comportamiento de concierto para delinquir agravado. Como tercero, Carlos Alberto y el aquí procesado Carlos Arturo por concierto para delinquir agravado y apoderamiento de hidrocarburos. Y como cuarto y último punto, a Omar y a Omar Egidio por concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado. En diligencias cumplidas los días 7 y 8 de diciembre del 2011, se realizaron audiencias con igual propósito respecto de Alexander por los injustos penales de concierto para delinquir agravado y concusión, y de Juverney y Héctor Hernán por concierto para delinquir agravado. Finalmente, el 16 de febrero del 2012, igual acaecer se efectuó frente a Rubén Darío, a quien se le imputó concierto para delinquir agravado y apoderamiento de hidrocarburos.
Ninguno de los citados aceptó responsabilidad y a todos en su momento les fue impuesta medida de aseguramiento de detención preventiva. La Fiscalía radicó escrito de acusación en contra de los mencionados bajo 2 cuerdas procesales. Una, radicada ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga, y otra ante el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de la misma ciudad. Esas actuaciones fueron luego acumuladas para tramitarse como una sola ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de la capital de Santander. Ante esa autoridad se cumplieron las audiencias de acusación y preparatoria y el juicio oral y público, el cual se desarrolló entre el 5 de junio del 2013 al 17 de enero del 2020. En sentencia del 11 de marzo del 2020, el juzgado cognoscente emitió sentencia en la cual, primero, condenó a Arturo, Víctor Julio, John Jairo, Carlos Alberto, Omar Ancísar, Omar Egidio y Rubén Darío por el delito de concierto para delinquir agravado a la pena de 114 meses de prisión, multa de 5.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. Como segundo punto, absolvió al aquí procesado Carlos Arturo, a Evelio y a Héctor Hernán por la comisión de concierto para delinquir agravado. Como tercer punto, absolvió a Alexander por concierto para delinquir y concusión. Cuarto punto, a todos los acusados los absolvió por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Quinto punto, declaró la extinción de la acción penal por muerte del señor Guillermo de Jesús. Y sexto y último punto, declaró la extinción de la acción penal por prescripción por el delito de apoderamiento de hidrocarburos. No se les concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ni la prisión domiciliaria a los condenados. Interpuesto recurso de alzada por la defensa y el apoderado de víctimas, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, en providencia del 3 de septiembre del 2020, primero, rechazó por extemporánea la alzada de Alexander. Segundo, revocó parcialmente el fallo para condenar al aquí procesado Carlos Arturo como autor responsable del delito de concierto para delinquir agravado, imponiéndole pena de 100 meses de prisión y multa de 3.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por igual lapso. Y tercero, confirmar en todo lo demás el proveído. En contra del anterior fallo, se presentó recurso de casación por la defensa de algunos de los condenados e impugnación especial por parte del representante judicial del aquí procesado Carlos Arturo. Por auto del 20 de octubre del 2021, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga declaró desiertos el recurso propuesto por los señores Víctor Julio, Rubén Darío y Carlos Alberto, al tiempo que concedió el de casación frente a los presentados a favor de Omar Egidio, John Jairo, Arturo, Omar Ancísar y el de la impugnación especial de Carlos Arturo. Ya en providencia CSJAP 1730 del 6 de marzo del 2024 fueron inadmitidas las demandas radicadas y mediante proveído AP 4709 del 14 de agosto del 2024 no se accedió a la insistencia. Conozcamos el contenido de la sentencia de primera instancia. El 11 de marzo del 2020, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga encontró probada la materialidad del delito de concierto para delinquir agravado, al dar cuenta, a partir de las pruebas practicadas, de la existencia de una organización delictiva que operaba en el municipio de Puerto Boyacá y municipios aledaños entre los años 2010 y 2011, liderada por exmiembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, denominadas Los Botalones, misma que se dedicaba a la adquisición de combustible y posterior transporte con destino a los departamentos de Nariño y Cauca,
lugares donde serviría de insumo para la producción de sustancias estupefacientes, además de que ese grupo delictivo también se dedicaba a labores propias de la fabricación y comercialización de sustancias ilegales. En punto a los integrantes de esa organización, conforme con las pruebas recaudadas, consistentes esencialmente en interceptaciones telefónicas, halló responsables a Carlos Alberto, Rubén Darío, Arturo, Omar Ancísar, Víctor Julio, John Jairo y Omar Egidio. No así para el aquí procesado Carlos Arturo, debido a que en el juicio oral no se exhibió ni aportó prueba que permitiera puntualizar, más allá de toda duda razonable, su participación en la organización. Se dijo que su abonado telefónico no fue objeto de interceptación telefónica, ni fue sujeto activo en alguna comunicación objeto de control. Advirtió el juez cognoscente que si bien fue mencionado por su remoquete El Paisa e inclusive referenciado su nombre y documento en las escuchas de la línea perteneciente a Rubén Darío alias El Cubano, el contenido de ellas permite asumir que las referencias que de él se hicieron fue como empleado de la empresa Manzarrobar, fuera de una actividad ilícita. Consideró la primera instancia que esas grabaciones, si bien pudieron indicar la mera posibilidad o la limitada probabilidad de en el delito, no detentan mayor fuerza probatoria a la culminación del juicio oral. Detengámonos ahora en la decisión impugnada. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, en sentencia del 3 de diciembre del 2020, revocó la absolución del aquí procesado Carlos Arturo, conforme con la petición que en tal sentido hizo el apoderado de Ecopetrol, víctima reconocida en este asunto. En primer lugar, el juez colegiado estimó que le asistía interés para recurrir a Ecopetrol en calidad de víctima en garantía de los derechos a la verdad y justicia. No obstante la declaratoria de prescripción de la acción penal por el delito de apoderamiento de hidrocarburos, dado que el delito de concierto para delinquir tenía como finalidad la comisión de un ilícito que afectó el patrimonio de esa empresa. El tribunal, luego de encontrar probada la existencia de la organización denominada Los Botalones, liderada por John Jairo y Omar Egidio, a la que también pertenecían Arturo, Carlos Alberto, Rubén Darío, Omar Ancísar y Víctor Julio, y conformada para el apoderamiento de hidrocarburos y tráfico de sustancias estupefacientes, se ocupó luego ese tribunal de analizar la responsabilidad del aquí procesado Carlos Arturo. Consideró el Tribunal Superior que, como lo encontró acreditado el acuo, con la interceptación al abonado telefónico de Rubén Darío, llamada ID 0149741 del 24 de agosto del 2010, se logró conocer los datos de identificación del procesado, a quien se le conocía como El Paisa y quien era empleado de Rubén Darío. Sin embargo, el tribunal se apartó de la conclusión del juzgado cognoscente, pues además de esa comunicación se acopiaron 13 IDs determinadas que demostraban la vinculación del aquí procesado a la organización. De ellas destacó algunos de sus apartes para dar cuenta al tribunal de la contribución del procesado en el apoderamiento de hidrocarburos, situación que incluso llevó a su captura el 15 de agosto, no se precisa el año, conforme se narró en una llamada interceptada a Rubén Darío, quien al indagar por el paradero del aquí procesado Carlos Arturo, le explicó a su interlocutor que fue cogido aquí en Puerto por la melaza. Asimismo, expuso que aquella llamada telefónica daría cuenta de que el acusado no solo era el empleado o mano derecha de Rubén Darío, conforme una de las comunicaciones analizadas, sino que recibía órdenes de otros miembros de la organización. En tal sentido, destacó el nombre de otra persona que también se llamaba Arturo. Y en consecuencia, para el tribunal se probó que el aquí procesado Carlos Arturo era un miembro más de la organización Los Botalones, razón por la cual revocó su absolución para en su lugar condenarlo por el delito de concierto para delinquir agravado,
a una pena de prisión de 100 meses y 3.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, al tiempo que le impuso la sanción accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por igual lapso. Puntualicemos ahora en la impugnación especial realizada por la defensa de Carlos Arturo. Luego de evocar la motivación del tribunal para condenar al acusado, el defensor sostuvo que al revisar las mismas comunicaciones que refirió el fallo, no se evidencia que Carlos Arturo haya actuado en mancomunidad con otras personas para cometer delitos indeterminados. Además de que, al no existir cotejo de voces o alguna conversación que determine la intervención directa de su representado, no encuentra fundamento a la condena emitida. Indicó que, en su comprensión, el juez colegiado halló responsable a Carlos Arturo con fundamento en suposiciones o presunciones realizadas a partir de la interpretación que se les dio a las conversaciones telefónicas. En ese orden, destacó que el raciocinio acertado fue el realizado por el juez de primera instancia, quien señaló que, a lo sumo, las conversaciones interceptadas daban cuenta de una relación lícita laboral del implicado con el señor Rubén Darío. Insiste el abogado en que no hay prueba que el acusado hiciera parte de la organización que se dice, o que se dedicara a la extracción ilegal de hidrocarburos, o a la producción y comercialización de estupefacientes. Por lo anterior, solicitó revocar el fallo de segundo grado para, en su lugar, absolver a Carlos Arturo y disponer su libertad inmediata. Y frente a los recurrentes, las demás partes e intervinientes guardaron silencio. Pasemos a las consideraciones de la Corte y, en principio, su competencia. La Sala, de acuerdo con el numeral segundo del artículo 235 de la Carta Política, modificado por el artículo tercero del Acto Legislativo 1 del 2018, es competente para conocer de la impugnación de la condena impuesta en segunda instancia al aquí procesado Carlos Arturo por el delito de concierto para delinquir agravado. De manera que, con observancia del principio de limitación que rige la impugnación y en garantía del derecho de la doble conformidad, la Sala estudiará los reparos presentados por el recurrente frente a la condena proferida por la conducta en mención. En ese marco, la Sala hará una referencia a, primero, el delito de concierto para delinquir; segundo, de la interceptación de comunicaciones; para después, como tercer y último punto, resolver el caso en concreto, en punto a si está demostrado, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad de Carlos Arturo en el delito acusado. Puntualicemos entonces en el delito de concierto para delinquir. La Corte, no en pocas veces, se ha ocupado de explicar la estructura del delito de concierto para delinquir, para destacar sus elementos a partir de la descripción establecida en la codificación sustancial, la cual dice: Artículo 340. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de 48 a 108 meses. Cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada de personas, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o para organizar, promover, armar o financiar grupos armados al margen de la ley. La pena será de prisión de 96 a 216 meses y multa de 2.666.66 hasta 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena privativa de la libertad se aumentará en la mitad para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto para delinquir. Aquí en este artículo se reseña el contenido del artículo con la reforma realizada con la Ley 890 de 2005, vigente para el momento en que se fijaron los hechos objeto de judicialización.
Así, se tiene que este delito sanciona a quien se concierta con otros para cometer una serie de delitos indeterminados, que bien pueden concurrir como conductas homogéneas o heterogéneas, que pueden lesionar uno o varios bienes jurídicos, con la característica relevante que ese acuerdo debe trascender del simple pacto para la comisión de uno o varios delitos específicos y determinados, pues se debe ser una organización con vocación de permanencia en el tiempo. En este sentido, en sentencia CSJ SP 2551 del 2022, radicado 58225, se expuso lo siguiente. En modo más específico, el concierto para delinquir exige la demostración de los siguientes elementos. 1. Acuerdo de voluntades entre varias personas. 2. Que la organización tenga como propósito la comisión de delitos indeterminados, aunque pueden ser determinables en su especie. 3. Vocación de permanencia y durabilidad de la empresa acordada. Y 4. Que la expectativa de realización de las actividades propuestas permita suponer fundadamente que se pone en peligro la seguridad pública. CSJSP, julio 15, 2008, radicado 28362. Ahora bien, uno de los elementos distintivos del concierto para delinquir es su autonomía respecto de las conductas punibles que puedan cometerse en desarrollo de la asociación delictiva. Este aspecto conceptual de la conducta tiene al menos 3 consecuencias relevantes. En primer lugar, su tipicidad solo requiere verificar los elementos que acaban de mencionarse, sin que sean necesarios ingredientes normativos ni el dolo específico de las conductas que luego sean ejecutadas. Los delitos efectivamente consumados en el marco de la asociación pueden ser diversos y haber afectado distintos bienes jurídicos. Precisamente, esto se deriva del carácter indeterminado de las conductas constitutivas del acuerdo. Al margen de lo anterior, la comisión del concierto no precisa que los asociados, al emprender la empresa criminal, hayan querido lesionar uno de los objetos de tutela penal que haya resultado concretamente afectado y tampoco otros elementos objetivos de las conductas llevadas a cabo. En segundo lugar, incluso si ningún injusto se realiza en el marco del acuerdo, los concertados en todo caso deberán responder por haberse agrupado con conciencia y voluntad en torno a finalidades ilícitas. El tipo penal precisamente prevé que se incurre en el injusto por esa sola conducta. De ahí que se trate de un delito que anticipa la barrera de protección de otros bienes jurídicos y constituye una conducta de peligro abstracto. Fue el legislador quien consideró que el solo hecho de concertarse, pactar, acordar o convenir la comisión de delitos indeterminados es ya punible, pues por sí mismo atenta contra la seguridad pública y por ello extendió la protección penal hacia esa actividad, sin que sea necesario exigir un resultado específico para pregonar el desvalor en tal conducta. Desconoció el libelista entonces que el juicio de reproche por la ejecución del delito de concierto para delinquir no demanda como presupuesto de su esencia la atribución coetánea de responsabilidad por los punibles objeto del convenio criminal, en tanto, es una conducta autónoma que únicamente requiere la concertación para la comisión de la infracción penal, independientemente de que ésta alcance o no su consumación. De esta manera, para el legislador, el concurso de voluntades orientadas a la comisión de conductas punibles expresa en sí mismo un desvalor de acción merecedor de reproche penal. Por esta razón, no es necesaria ni la producción de un resultado, ni la materialización de un delito como efecto del acuerdo. Este es uno de los elementos que distingue, además, el concierto para delinquir de la coautoría material en torno a otras conductas. Así, mientras en la segunda su punibilidad requiere al menos el comienzo de actos ejecutivos del injusto convenido o de actos preparatorios cuando éstos comportan el injusto en sí mismo. En el concierto basta el acuerdo de contenido delictual. Y en tercer lugar, la imputación jurídica por el concierto para delinquir
es independiente de aquella que procede realizar con ocasión de las conductas que se realicen como efecto del acuerdo delictivo. Esto supone que, desde el punto de vista dogmático, la circunstancia de que pueda atribuirse a una agrupación de personas la asociación para cometer delitos no supone, automáticamente, que a todos los asociados les sean atribuibles las conductas ejecutadas en desarrollo del concierto. Cada una de las conductas impone un análisis de tipicidad y de modo de participación independiente. En ese orden de ideas, para definir la materialidad del referido comportamiento, es suficiente acreditar que la persona pertenece o formó parte de la empresa criminal. Refirámonos ahora al segundo punto, sobre la interceptación de comunicaciones. En Providencia SP 5461 del 2021, radicado 54495, la Sala sostuvo que la interceptación de comunicaciones es un acto de investigación especialmente útil para el esclarecimiento de los delitos, especialmente aquellos que encajan en la denominación de crimen organizado. Así, la Corte ha hecho énfasis en las cargas probatorias que en esos casos debe afrontar la Fiscalía, lo que depende del uso que pretenda darle a la información obtenida a través de las interceptaciones. En ese contexto, a manera de ejemplo, puede ser necesario demostrar primero el contenido de las conversaciones. Segundo, la identidad de las personas que intervienen en ellas. Tercero, la identidad de los titulares de las líneas, aunque esto puede ser tomado como un hecho indicador del aspecto anterior. Cuarto, fecha y hora en que las comunicaciones incurrieron, etc. Sobre el particular, en la decisión CSJ-SP 4264 del 2021, radicado 55027, se dejó sentado que, al tenor de lo dispuesto en el artículo 235 de la Ley 906 de 2004, la interceptación de comunicaciones es un acto de investigación dirigido a buscar elementos materiales probatorios, evidencia física, búsqueda o ubicación de imputados, indiciados o condenados. Los datos obtenidos pueden ser utilizados de formas diversas, entre ellas, 1. como prueba en el juicio oral, y 2. para disponer otros actos de investigación que permitan hallar evidencias físicas u otra información con vocación de prueba, sin perjuicio de los requisitos constitucionales y legales de este acto de investigación, dada su innegable injerencia en los derechos fundamentales. La utilización del contenido de las conversaciones interceptadas como prueba está supeditada a diversos requisitos. Por su importancia para la solución del caso, es necesario resaltar los siguientes. En primer término, debe establecerse la pertinencia de esa información, esto es, su relación directa o indirecta con los hechos jurídicamente relevantes que integran el tema de prueba. Este aspecto es determinante para que la prueba sea decretada en la audiencia preparatoria, y además tiene amplia relevancia en la fase de juzgamiento, toda vez que primero, de ello dependen las decisiones acerca de la autenticidad del respectivo documento. Bajo el entendido de que autenticar es demostrar que una cosa es lo que la parte dice, según su teoría del caso, y segundo, determina su peso o incidencia en la decisión atinente a la responsabilidad penal. En armonía con lo anterior, la Sala ha sostenido que el tema de prueba está integrado, principalmente, por los hechos jurídicamente relevantes incluidos en la acusación, sin perjuicio de las hipótesis factuales alternativas propuestas por la defensa. Además, ha resaltado que los llamados hechos indicadores, aunque no hagan parte de los hechos jurídicamente relevantes, también tienen que ser demostrados, pues de ello depende que puedan servir de fundamento a las inferencias a partir de las cuales se conectan con los hechos jurídicamente relevantes. La diferencia entre hechos jurídicamente relevantes y hechos indicadores fue analizada con amplitud en la decisión CSJ-SP 8 marzo 2017.
Radicado 44599. En este orden de ideas, es posible que el contenido de una interceptación telefónica tenga el carácter de hecho jurídicamente relevante. Por ejemplo, en un caso de extorsión, la llamó para decirle que la mataría si no le entregaba el dinero, o de hecho indicador, a partir del cual, aisladamente o en asocio con otros datos, se puede inferir el hecho con trascendencia jurídico-penal. En la conversación interceptada, Pedro y Juan hablaban del riesgo de que el cadáver fuera hallado en el lugar donde lo abandonaron, de lo que puede inferirse su participación en el homicidio. En ambos eventos, la parte, generalmente la Fiscalía, tiene la carga de establecer con precisión los datos de la conversación interceptada, de los que depende su relación, directa o indirecta, con los hechos jurídicamente relevantes, entre ellos, 1. La identidad de las personas que intervienen en la misma. 2. Su contenido. 3. Las fechas en las que se produjo, etc. Ello bajo el entendido de que estos aspectos determinan la pertinencia de la prueba y, finalmente, su trascendencia para dirimir el debate sobre la responsabilidad penal. Como es propio de un sistema de corte adversativo, como el regulado en la Ley 906 de 2004, frente a este tipo de actividades, la Fiscalía debe asumir dos tareas perfectamente diferenciables, aunque relacionadas entre sí. 1. Establecer el contenido de la evidencia, en los términos referidos en los párrafos precedentes, lo que determina el juicio de imputación y de acusación, la solicitud de medidas cautelares, entre otras actuaciones relevantes. Y 2. Demostrar esos aspectos en el juicio oral, pues de ello depende que los jueces le asignen el valor pretendido por el acusador. Así, solo si se demuestra la existencia y el contenido de la conversación, la identidad de quienes participan en ella, las fechas en que se llevaron a cabo, etc., la parte podrá asumir que el dato está demostrado, bien porque en sí mismo constituya un hecho jurídicamente relevante o porque pueda tenerse como un hecho indicador, o un dato a partir del cual pueda hacerse una determinada inferencia. La existencia de las conversaciones interceptadas y su contenido, mirados como objeto de prueba, en principio pueden ser demostrados de diversas maneras, entre las que se destacan, primero, el documento contentivo de las mismas, presentado a través de uno o varios testigos que tengan bases suficientes, conocimiento directo y personal, como lo señala el artículo 402 de la Ley 906 de 2004, para autenticarlo. Y segundo, a través de una persona que las haya escuchado. Mirado solo desde la perspectiva de su eficacia probatoria, parece claro que el documento constituye mejor evidencia, entre otras cosas, por las dificultades que puede tener un testigo para reproducir con exactitud los términos de una conversación, sobre todo cuando es extensa. De otro lado, la identidad de las personas que participan en la conversación puede acreditarse con prueba directa o prueba indirecta, lo que acarrea las respectivas cargas demostrativas y argumentativas. Esto, teniendo en cuenta lo siguiente: en el primer caso, prueba directa, este aspecto podría acreditarse, por ejemplo, con el testimonio de una persona que esté en capacidad de identificar a quienes intervienen en la conversación, porque haya participado de la misma, la haya presenciado o por cualquier otra razón que colme las exigencias previstas en el artículo 402 de la Ley 906 de 2004. Lo segundo, prueba indirecta, también a manera de ilustración, a través de la demostración de datos a partir de los cuales pueda inferirse que una persona participó en la conversación interceptada, entre los que podrían enunciarse la titularidad sobre las líneas telefónicas, los temas tratados, etc. Ello sin perjuicio de otros medios de demostración, como el cotejo de voces y, en general, todas las posibilidades que ofrece un sistema procesal cimentado en el principio de libertad probatoria. Ahora bien, es posible que el contenido de las conversaciones interceptadas sea pertinente, incluso si no se le muestra la identidad de todos los que participan en las mismas.
En ese caso, la parte que solicita la prueba debe explicar su relación, directa o indirecta, con los hechos jurídicamente relevantes y a partir de ello debe cumplir las respectivas cargas demostrativas, en orden a que la información pueda ser valorada por los juzgadores. En cuanto a las fechas de las conversaciones interceptadas, cuya importancia no admite discusión, es un aspecto que la Fiscalía debe estar en capacidad de demostrar, toda vez que tiene a cargo la ejecución del respectivo acto de investigación. Ahora bien, si por alguna razón valedera no es posible establecer este componente temporal, la parte debe demostrar por qué, a pesar de ello, primero, la prueba es pertinente, de lo que depende su decreto en la audiencia preparatoria, y segundo, de ser el caso, explicar el peso de la misma para la solución del caso. De acuerdo a las sentencias, entre muchas otras, la CSJAP del 30 de septiembre de 2015, radicado 46153, y la CSJSP del 25 de enero de 2017, radicado 44950. Como sucede con cualquier testimonio, para la demostración de estos aspectos, resulta imperioso establecer si el testigo los observó o presenció directa y personalmente, como lo establece el artículo 402 de la Ley 906 de 2004, o si obtuvo la información a partir del relato de terceros, evento en el cual se activan las reglas atinentes a la prueba de referencia. Y es aquí donde, estimados podcastescuchas, llegamos al primer episodio de 2 en total de la sentencia radicado 61135. Les esperamos en el segundo capítulo que contendrá el caso en concreto. Un abrazo.